Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video de este día, que hoy yo creo que sí vamos a tener oportunidad de hacer por lo menos un par de videitos bien interesantes que sé que ustedes van a disfrutar. Ayer vivimos algo interesante, sobre todo hablando del partido que ha jugado el Sevilla con el Palanca Fútbol Club, los Negreira Boys, que ayer, bueno, ha hecho nuevamente de las suyas. De Burgos Bengoechea se ha inventado un penalti absolutamente lamentable de Peque sobre, creo que era Rafinha. Yo en ese momento dije, no veo más este partido porque esto es absolutamente asqueroso cómo nos están tomando el pelo estos señores. Yo creo que a nadie le debe sorprender esto a día de hoy, pero es una realidad que esta gente tiene unas cosas absolutamente de locos. Y para hoy he preparado un contenido interesante en el que vamos a ver algo de Maldini, una persona que, bueno, no se caracteriza por hablar muy bien del Real Madrid. Se caracteriza más bien por hablar un poquito a favor del Barça en muchas ocasiones, a llegar al punto de sonar irracional muchas veces, y la realidad es esa. Y bueno, hablando un poco de todo esto, también me gustaría que añadiéramos algo de Ferreras, que desde que salió lo del caso de Negreira, ha sido una de esas personas que ha estado más metida en este tipo de situaciones, dándole caña a esta gente, porque es que es absolutamente lamentable y vergonzoso lo que hemos estado viendo, y creo que lo de ayer es la prueba total de que esto es absolutamente de loco. Es cierto que yo vi la primera imagen y se ve ahí como un medio empujón, aunque Peque quita la mano, y luego se filtró una imagen en la que se ve que, por cierto, cuando es con el Real Madrid las imágenes no salen por ningún lado, pero bueno, en esta situación sí se ha mostrado tu imagen, han sacado imagen por todo lado en el que, bueno, se ha visto básicamente a el futbolista del Sevilla haciéndole como un pequeño contacto abajo. Sin embargo, me parece todavía que es insuficiente totalmente. De todos modos, bueno, ya todos creo que tenemos una idea de más o menos cómo va la cosa por aquí, y quiero arrancar ya, no me quiero enredar mucho más porque ya llevo un par de minutos hablando. Sí quiero que veamos esto de Maldini para que se hagan una idea del escándalo de penalti que le pitaron ayer a los Negreira Boys. El público ruge, la deja para Rafinha, penalti. Le derriban penalti. Parece claro. Peque. Le derriba, le rebaña, se lleva al jugador, lo derriba y señala penalti rápidamente Ricardo de Burgos Bengoechea. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Ahí escuchamos claramente una de las frases llamativas de Maldini en esta situación. Salta por los aires, dice claramente que regalo, y es un regalo, creo que es la palabra correcta, es un regalo absoluto y total que le han hecho a los Negreira Boys. Se ha visto clarísimo. Para mí es que este penalti, es que si este penalti se lo pitan al Real Madrid, es que estaríamos incendiando absolutamente todas las redes sociales. Los medios de comunicación, en Marca estuviera hablando el otro, Pérez Burrul creo que se llama, estuviera hablando en Cope, el tipo este que se ha puesto más viejo desde que salió el caso Negreira, quién sabe por qué, que se me olvidó el nombre, el ex árbitro este que sale a hablar Iturralde, estaríamos hablando de un escándalo absoluto, porque es sencillamente asqueroso el penalti que le pitan al Barça ayer. Y bueno, se está diciendo, pero que por lo menos, bueno, está bien, le quitamos el penalti y ganamos 4-1. A ver, es que no se trata de que ganaron 4-1, se trata de condicionar un partido de fútbol. Sencillamente agarras y te detienes un momento y repasar un poco el partido, y te vas a dar cuenta que el Sevilla estaba atacando de manera bestial al Barça. Tuvo un par de ocasiones en las que pudo marcar gol perfectamente. Y de la nada sale con esto, y bueno, la realidad es que es lamentable. Es que creo que lo de Negreira, una vez le escuché a Iñaki Angulo, me parece que estaba seguro, por llamarlo de alguna manera, que todavía se estaba haciendo algo, que todo solo faltaba mirar a quién se le estaba pagando y cómo se estaba haciendo esto, porque es una vergüenza absoluta. Quiero que ahora escuchemos rapidito lo que les estaba diciendo de Ferreras, que es un tipo que desde que explotó el caso Negreira ha sido de los que ha sido más potente, ha sido más concreto en ese sentido, en el que ha dicho, mira, ¿sabes qué? Me voy a ir con toda, pase lo que pase, esto está gravísimo, y la realidad es que lo de Ferreras está siendo brillante. Hay árbitros ahora mismo, Julio, hay árbitros que están pitando en la Liga Española que han estado pagándole al hijo de Negreira. Está pagando al hijo del número 2 de los árbitros y siguen pitando ahora. Más de uno. Más de uno hasta hace muy Luego poquito. Vamos a hacer el repaso de quiénes son. Más de uno hasta hace muy poquito por tema coaching, como lo dice a nosotros desde el Comité Técnico de Árbitros. Tema coaching a estos árbitros. Y tenemos imágenes en jugones que hemos desvelado en las que se les veía al hijo de Enríquez Negreira, Javier Enrique Romero, acompañando a los árbitros, entre otros sitios, al Camp Nou. Es que me parece sencillamente de locos, se los digo totalmente en serio, porque más allá de la realidad,
que expone aquí Ferreras y su compañero de trabajo, que es algo que viene denunciando muchísima gente durante muchísimo tiempo, que hay árbitros que en el fútbol español todavía tienen la posibilidad de ejercer su trabajo, en los que, bueno, un fútbol español que está siendo investigado, la federación en la corrupción en la que se ha descubierto, y no solamente eso, porque bueno, está bien, si no estuvieran de alguna manera involucrados ellos sería irrelevante, pero es que lo relevante de todo esto y lo grave de todo esto es que si nos detenemos a pensar, cuadra toda la perfección cuando entendemos que hubo árbitros quienes estuvieron dándole dinero a los Negreira por aquel servicio de coaching que pues, entendemos que es una absoluta estupidez, y sobre todo teniendo en cuenta que bueno, es una persona que estaba muy alto en cuanto a la toma de decisiones de quiénes ascendían y quiénes descendían. Es que da la sensación de que es una especie de escalonamiento en la que todo, absolutamente todo termina encajando, y es lamentable, pero yo creo que es algo que nosotros los madridistas vamos a tener que luchar durante muchísimo tiempo. Ayer no sé a quién le leí que viendo el penalti que le regalaron el Barça, el Real Madrid va a tener que sudar, pero sudar, como se dice por aquí, la gota gorda si quiere ganar esta liga, porque lo que le están haciendo es una cosa absolutamente asquerosa, muy en la línea de lo que significa esta institución a día de hoy y la sombra que rodea al fútbol español, porque es una locura. Es que vean el penalti de ayer y creo que podemos entender todo a la perfección, y no tanto eso. Si este penalti se lo pitan al Real Madrid, ya ustedes me contarán qué estaríamos hablando. Quiero cerrar con este video de nuestro amigo que está aquí en la pantalla y que bueno, lleva unas semanas subidito. Yo puedo llegar a entenderlo. El Barça está arrasando con sus rivales en la Liga Española y bueno, está bien ilusionarse, es parte del fútbol. Pero decir este tipo de cosas, teniendo el historial que se tiene, ellos y sobre todo siendo fanático, hincha o seguidor del Barça, me parece que es cuanto menos temerario. En este caso vamos a ver esto porque es cuanto menos llamativo, muchachos. Vamos a escucharlo y lo comentamos en breve. Los culés. ¿Imaginas una manita del Barça en el Bernabéu, Jota? Este Barça sí, lo veo capaz. Este Barça sí, ya este Madrid, sí. Sí, pero te lo digo con la mano del corazón, sí. Este Barça, te lo decía, profe, te ahoga. Este Barça es muy superior a todos los equipos ahora. ¿Un 0-4 te parecería poco? Bueno. Y bueno, chicos, un video bastante corto, 19 segundos, en los que escuchamos a este hombre que, por cierto, dijo quién es Müller y quién es Lewandowski en aquella fatídica noche en la que al Barça le meten 8 goles en la Champions League. Y yo realmente no tengo mucho que añadir, solamente se los quería colocar al igual como les coloqué el otro día a todos estos señores de Solo para Ridiculez, el programa que tiene este hombre dentro del Chiringo, hablando un poquito de más o menos las cosas que podían pasar en el Clásico. Y aquí acabamos de escuchar que este Barça es muy capaz y que probablemente lo vaya a hacer, es prácticamente lo que ha dicho, de meterle 5 o 4 goles, se le hacen poquito. Yo no me voy a enredar mucho más. Sí me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les ha parecido este contenido que hemos traído el día de hoy? Y a esperar, que falta ahí una semanita. Estoy grabando este video el domingo en la noche. A esperar a ver con qué sale el próximo domingo y si realmente termina pasando lo de siempre. Igual todavía queda mucho por delante. Vamos a reírnos, vamos a comentar muchas cosas. De momento, despedirme. Sí me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.